El desarrollo de un automatismo necesita emisores de señal. Estos activan las señales. Estas válvulas son emisores de señales. Este emisor provoca una señal de salida 1. Mientras se oprima el botón, al soltar el botón se pasa a la señal de salida 0. Por razones de construcción, para el intervalo de señal 0 y 1 es necesaria una cierta presión de mando PZ. En este distribuidor se dispone de señal 0 mientras el pistón de mando no acciona el asiento del distribuidor. En primer lugar, se crea una fase en la que no se dispone de señal 0 ni de señal 1. Tan solo cuando abre el asiento del distribuidor se dispone de una señal 1. Llamaremos a las señales de entrada A y a las de salida X. Si tenemos en el emisor de señal una señal de entrada A igual a 0, habrá señal de salida X igual a 0. Si la señal de entrada A igual a 1, habrá señal de salida X igual a 1. La tabla en la que se representan estas diversas combinaciones es la tabla de función. La función es representada por un símbolo lógico. Funciones lógicas, la función O. Un componente funcional es mandado por dos emisores de señal. Si A y B igual a 0, también X igual a 0. Si A igual a 0 y B igual a 1, X igual a 1. Si A igual a 1 y B igual a 0, X igual a 1. Al accionar ambos emisores de señal A y B, X es también 1. Esta función se denomina función O, ya que X igual a 1 cuando A o B o ambos igual a 1. Este es el símbolo gráfico de la función O. La realización neumática de la función O requiere válvulas distribuidoras 3×2 y una válvula simple. Si A igual a 1 o B igual a 1, o bien A y B son iguales a 1, entonces X igual a 1. La función I. Si se conectan dos emisores de señal en serie, tenemos señal en X tan solo cuando A y B están activados. La tabla de función muestra si A y B igual a 0, X igual a 0. Si A igual a 0 y B igual a 1, X igual a 0. Si A igual a 1 y B igual a 0, X igual a 0. Si A y B igual a 1, X igual a 1. Esta función se denomina función I, ya que X igual a 1 cuando A y B igual a 1. He aquí el símbolo gráfico de la función I. Una utilización neumática consiste en dos válvulas distribuidoras 3×2 dispuestas en serie. Si B igual a 1 y A igual a 0, X igual a 0. Si A igual a 1 y B igual a 0, X es también 0. Si A y B igual a 1, X igual a 1.
Otra posibilidad neumática puede lograrse mediante dos válvulas distribuidoras 3x2 y una válvula selectora a dos niveles de presión. Si A igual a 1 y B igual a 0, X igual a 0. Si B igual a 1 y A igual a 0, X igual a 0. Si A y B igual a 1, X igual a 1. La función no. Se dispone de una función no si en un emisor de señal en estado inactivo, X igual a 1. Tan solo cuando A igual a 1, X igual a 0. He aquí el símbolo gráfico de la función no. Para la solución neumática necesitamos una válvula distribuidora 3x2 con paso libre en posición de reposo. Si A igual a 1, X igual a 0. Si A igual a 0, X igual a 1. Esquema lógico. Se precisa preparar dos mezclas diferentes a partir de 3 bidones de pintura. Una primera mezcla puede contener rojo y azul, pero no verde, que nos daría un tono no deseado. La otra mezcla puede contener azul y verde, pero para evitar una falsa coloración, no rojo. El proceso de mezcla consta de funciones lógicas individuales que se asocian entre sí para establecer un esquema lógico. Desarrollamos el esquema lógico. Se mezclan A y B, pero no C. Obtenemos la primera mezcla. O se mezclan B y C, pero no A. Obtenemos la segunda mezcla. Tan solo estas dos mezclas son lícitas. Resumiendo, se dispone de una función O cuando se alcanza una salida X a través de A o B o a través de A y B. En la función Y tenemos una salida X cuando se dispone de ambas señales de entrada A y B. Como no, denominamos una función cuando la salida X, al accionar el emisor de señal, se anula. El esquema lógico consiste en la asociación de las diferentes funciones básicas.